Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un verdadero privilegio para la Fundación Miguel Alemán, quien por instrucciones de su presidente, el licenciado Miguel Alemán Velasco, ha promovido la organización de este homenaje al doctor Guillermo Soberón Acevedo, que hemos titulado conjuntamente con el periódico El Universal, representado aquí por Ernesto Velázquez en su calidad de coordinador del Consejo Editorial Consultivo del Universal, la ciencia como fundamento de las políticas públicas. Forma parte también de esta alianza en este homenaje, junto con la Fundación Alemán y El Universal, el grupo de diarios de la República, El Debate, El Siglo de Coahuila, El Siglo de Torreón, El Informador, El Imparcial, Frontera, La Crónica y Pulso. A escasos días del lamentabilísimo deceso de nuestro querido y admirado doctor Guillermo Soberón Acevedo, ocurrido el pasado 12 de octubre, a los 94 años de don Guillermo, nos pusimos de acuerdo para invitar a 4 personalidades que conocieron de manera muy cercana y fueron colaboradores en distintos momentos de su vida del doctor Soberón, y que son el doctor José Narro Robles, el doctor Diego Valadez, el doctor Jaime Sepúlveda y el doctor Enrique Graue Vichers. Los voy a ir presentando en su momento, los acabo de anunciar en el orden en el que van a tomar la palabra. La idea es que cada uno de ellos pueda utilizar entre 10 y 15 minutos para hablarnos de su experiencia personal y de la trascendencia que sus vidas y para México y para la universidad y el sistema de salud tuvo la presencia en este mundo del doctor Guillermo Soberón Acevedo, quien, como todos ustedes saben, fue coordinador de la investigación científica de la UNAM, rector de nuestra universidad, coordinador de los servicios de salud de la Presidencia de la República, secretario de Salud y finalmente coordinador general del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la República. Le vamos a pedir en primera instancia al doctor José Narro Robles que haga uso de la palabra. Quiero tan solo señalar que de alguna manera el propio doctor Soberón fue quien hizo la preselección de las personalidades que hoy nos acompañan, porque en su libro, El médico y el rector, que apareció publicado en el 2015, se refirió de manera muy directa a la colaboración que tuvo con los 4 distinguidos médicos y abogados aquí presentes. Incluso le encargó el prólogo de esa autobiografía al doctor José Narro Robles y el proemio de la misma al doctor Diego Valadez, si bien se refirió de manera muy cariñosa y directa a su relación con el doctor Jaime Sepúlveda y el doctor Enrique Graue Vichers, y también, para satisfacción de quien habla, tuve la oportunidad de conocerlo muy directamente y sobre todo colaborar con él cuando, a finales de la administración del licenciado López Portillo y ya designado presidente electo el licenciado de la Madrid, fue designado el doctor Soberón como coordinador de los servicios de salud de la Presidencia de la República, y estuvimos trabajando allí en Palacio durante mucho tiempo y luego tuve el privilegio de ser su colaborador como director del ISSSTE cuando él fue secretario de Salud. Así es que, sin más, le vamos a pedir al doctor José Narro Robles, exsecretario general del IMSS, exsubsecretario de Gobernación y de la Secretaría de Salud, exsecretario de la propia Secretaría de Salud, exdirector de la Facultad de Medicina,
exsecretario general de la UNAM y es rector de nuestra máxima casa de estudios, que nos haga favor de iniciar este recordatorio cariñoso y respetuoso de don Guillermo Soberón Acevedo. Doctor Narro, por favor. Muchas gracias, muy buenos días, señor don Miguel Alemán Velasco, señor rector de nuestra universidad, señor licenciado Alejandro Carrillo, colegas que participan en este homenaje. Muy buenos días a todas y todos a quienes nos siguen en este homenaje. Inicio con un agradecimiento doble a la Fundación Miguel Alemán. En primer lugar, por organizar un homenaje a una de las figuras señeras de nuestro país en nuestro tiempo, el doctor Guillermo Soberón Acevedo. Martí escribió que honrar honra, y estaba en lo cierto. En razón de ello, al rendir este homenaje, la Fundación Alemán se enaltece. Por otra parte, debo decir gracias por invitarme a ser uno de los participantes en el homenaje. Para mí es una distinción formar parte de un programa conformado por colegas brillantes, reconocidos y cercanos al maestro Soberón. Este ensayo del que daré cuenta a ustedes tiene por supuesto raíces, pero también cuenta con fuentes. Las raíces derivan de nuestro homenajeado, las fuentes de distintos artículos y ensayos que sobre él he escrito, publicado o presentado en diversos homenajes, algunos en vida y otros recientemente en razón de su fallecimiento. Por supuesto que al escribir estas líneas lo hago con la parcialidad de quien quiso y admiró a uno de los gigantes de nuestro tiempo, pero también lo hago con la certeza de apegarme a la verdad, de contar con información objetiva y de tener la seguridad de que somos muchos los que compartimos una opinión semejante. Apenas ha transcurrido poco más de un mes de su fallecimiento y ya sentimos lo que representa su partida. Apenas contamos en 5 las semanas sin él y ya nos percatamos de lo que va a significar su ausencia permanente. Sus palabras y conceptos, sus convicciones y principios, sus ideas, su figura y carisma nos harán mucha falta. Él es insustituible y el hueco que nos deja es inmenso. Para colmo, nuestra pérdida se registra cuando enfrentamos el problema de salud más grave del país en un siglo, en medio de la incertidumbre que cada mañana nos abruma y dentro de la tempestad que representan la división de la sociedad y el desdén por la educación, la ciencia y la cultura. Muchos echaremos de menos su voz autorizada, su sabiduría y experiencia, su autoridad moral, su familia, sus amigos, sus alumnos y muchos más quedamos en orfandad, como lo dije en el homenaje de la UNAM. El maestro fue un gigante de la vida, un gigante del pensamiento y la acción. Fue un hombre de enorme capacidad para imaginar y anticipar, pero igualmente para convocar y ejecutar. Fue un hombre de ideas, ideales, de principios inquebrantables. Siempre se comprometió con el cambio, con la superación, con el progreso y la transformación. Nunca apostó a iniciar de cero, a ignorar o despreciar lo hecho por otros y tampoco a debilitar a las instituciones. Eso sí, permanentemente apuntó hacia adelante. Al asumir responsabilidades públicas, siempre creyó que su tarea era pensar en el futuro a partir de la actualidad. Fue un reformador, pero también un innovador. En las instituciones que dirigió, se esmeró por fortalecer lo que había que consolidar, pero también por construir nuevas formas, modalidades y organizaciones. Él fue un académico, un hombre de ciencia en el campo de las ciencias naturales, que sin embargo nunca subestimó a las ciencias sociales o a las humanidades. No resulta extraño entonces que fuera un personaje que decidía con base en la información y los datos, que construía a partir del conocimiento, que siempre era tolerante
y estaba abierto a la opinión de otros. Para él, la verdad fue divisa y principio firme. La construcción de las políticas públicas en las que participó invariablemente se sustentaron en el saber y la verdad. Nunca tuvo por costumbre el engaño o la mentira. El maestro Soberón fue uno de nuestros grandes médicos y educadores, uno de los intelectuales y científicos mayores, uno de los más destacados mexicanos de la segunda mitad del siglo XX y de las 2 primeras décadas de la centuria que transcurre. Fue una de las figuras más representativas de la vida universitaria contemporánea. Fue un profesional sobresaliente en su quehacer y nos dejó un legado valioso en la educación superior, la ciencia, la cultura, la administración pública y, por supuesto, en el campo de la atención a la salud. Él es, y por mucho tiempo seguirá siendo, un referente indispensable en la vida colectiva. Analizar a Guillermo Soberón hace necesario examinar las características y los valores de las grandes personalidades. Él destacó por su inteligencia, honestidad, preparación, convicciones acendradas, experiencia, rigor y don de gente. A lo largo de su vida profesional tuvo, como ya se dijo, una enorme capacidad para imaginar transformaciones y también para llevarlas a la práctica, para fundar instituciones y para actualizar las que otros organizaron. Fue un pensador y un realizador. Esas capacidades derivaron de su labor inagotable y en especial de su talento para conformar y dirigir grupos de trabajo, para convocar y comprometer lo mismo a grandes personajes que a jóvenes entusiastas bien preparados, para definir problemas relevantes y proponer soluciones pertinentes y viables, para determinar metas y poner en práctica las acciones necesarias para alcanzarlos. Su aptitud para identificar las capacidades de sus colaboradores y asignarles las responsabilidades que mejor pudieran desempeñar fue una de sus características notables. Siempre fue un conductor, un líder en toda la extensión del término. Permítanme recordar algunos pasajes que muestran al maestro tal como era. El primero de ellos lo tomo de la intervención de su hija, la doctora Gloria Soberón, en el homenaje organizado para su padre al cumplir 80 años. Al dirigirse a él dijo: yo creo que más que la educación formal, lo que nos has dejado es una manera de vivir con responsabilidad, pero sobre todo con optimismo y sentido del humor. Después, interactuó con los asistentes y compartió con ellos lo siguiente, cito: si yo tuviera que destacar una de sus cualidades como la más importante, para mí sería que es un buen hombre en el que se puede confiar. Todos nosotros, los miembros de su familia, así como estoy segura, todos ustedes, sabemos que él siempre está ahí cuando lo necesitamos, dispuesto a ayudarnos y apoyarnos. Termina la cita. Esto es cierto. Guillermo Soberón siempre encontró el tiempo que no tenía para aconsejar a quien lo requería. Los otros 2 pasajes que quiero recordar se refieren a mi relación personal, llena de anécdotas y de lecciones, de momentos de enseñanza que viví junto al maestro. Uno se refiere a su interés por la planeación. En una ocasión le referí mi sorpresa al encontrar en las actas del Consejo de Planeación de la Universidad de la Nación, cuando fungí como director general del área durante el rectorado del doctor Octavio Rivero, que asistía y presidía Soberón todas las reuniones. Con enorme naturalidad y convicción me dijo: Pepe, las tareas de planeación no se delegan, por eso es que acudía a todas ellas. El otro se refiere a uno de los momentos más intensos y emotivos en los que he estado presente como invitado. Se trata de la despedida del rector Soberón en uno de los últimos actos celebrados en diciembre de 1980 en la antigua Escuela de Medicina.
La ovación que le brindamos cientos y cientos de asistentes, con enorme emoción y agradecimiento, fue no solo estruendosa, también tan prolongada que parecía que nunca iba a concluir. Se mantuvo varios minutos y producía una mezcla de tonalidades que traducían una amplia gama de sentimientos: euforia y tristeza, júbilo y melancolía, satisfacción, extrañeza anticipada y dolor por lo que tiene que acabar. Su formación fue producto de la educación pública de nuestro país. Él fue un orgulloso egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizó sus estudios. Se formó bajo la guía de grandes maestros como los doctores Subirán, Chávez y Sepúlveda en México y Philip Cohen en la Universidad de Wisconsin, donde obtuvo su doctorado. Él, a su vez, fue un maestro de personalidades relevantes en muy distintos ámbitos de la vida académica, política, cultural y administrativa de nuestro país. Una de sus grandes satisfacciones consistía en recordar que entre quienes se formaron y desarrollaron cerca de él se podían contar hasta ahora a 5 rectores de la UNAM, a 11 secretarios de Estado, a un gobernador, a 3 procuradores de la República y a 2 del entonces Distrito Federal, a 5 miembros del Colegio Nacional, a 75 directores de instituciones y entidades académicas y a decenas de investigadores sobresalientes, entre muchos otros. Esta es una de las numerosas muestras de la influencia y trascendencia de la labor del doctor Soberón. Él fue un verdadero artífice del desarrollo institucional, tanto en la ciencia como en la educación, la cultura, la salud, la administración pública, la bioética y la filantropía. Su carrera de casi 7 décadas incluye, entre muchos otros, el desarrollo de cambios constitucionales para la autonomía universitaria y la salud, el desarrollo de infraestructura en institutos nacionales de salud, una docena de centros de investigación de la UNAM y de CONACYT, el Centro Cultural Universitario, el apoyo a las universidades públicas estatales, la normatividad y regulación en materia de sindicalismo universitario y la organización de la Fundación Mexicana para la Salud, de la que han surgido, entre otros, 2 secretarios de salud y numerosos mandos superiores del sector. Por su calidad moral e inteligencia, por su apego a la ética y el conocimiento, por su valor y consistencia, por su compromiso, generosidad y don de gente, la ausencia del maestro Soberón me generará en lo personal un gran vacío. La vida ha sido dadivosa en mi caso, pero he sufrido la desaparición de muchos de mis mentores y amigos, de José Laguna y Rodríguez Domínguez, de Sepúlveda, de La Fuente y Cumate, de Jorge Carpizo, entre otros. Ahora la lista se alarga con la desaparición de Guillermo Soberón. Lo peor es que le hará mucha falta a su familia y a sus amigos, pero también a la universidad, la educación y la salud, a la cultura y a sus pumas. Con la muerte del doctor pierden la decencia y la moral. México extrañará al rector magnífico, al secretario de salud extraordinario, al científico cabal, al intelectual íntegro, al hombre limpio. El doctor Soberón recibió y seguirá recibiendo el reconocimiento de los universitarios, el aprecio de los trabajadores de la salud y la gratitud de los mexicanos por todas sus aportaciones a la vida nacional. Al maestro habría que decirle en este homenaje lo que se canta a las Pumas en el Estadio Olímpico: ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no hacerlo si él, como muchos de nosotros, tiene y tenemos el corazón azul y la piel dorada? Termino recordando a Benedetti, quien escribió: lento viene el futuro, lento pero viene, convaleciente y lento, remordido, soberbio, modestísimo, ese experto futuro que inventamos nosotros
y el azar. Cada vez más nosotros y menos el azar. Con el ejemplo del maestro lo conseguiremos. Cada vez más nosotros y menos la casualidad. Gracias. Muchísimas gracias, señor rector, exrector, don José Narro Robles. Era muy importante escuchar estas palabras y estas reflexiones de quien conoció de manera tan cercana y directa a don Guillermo Soberón, sobre todo compartiendo los campos de la ciencia, la medicina y también la parte de las humanidades que implica el manejo de la rectoría de nuestra máxima casa de estudios. Ahora vamos a pedirle a otra personalidad que, viniendo del campo de las humanidades, del derecho, como es mi propio campo también, conoció la magnitud del interés y el desempeño que a lo largo de su vida tuvo el doctor Soberón en el campo también de las humanidades. Y me refiero al doctor Diego Valadez, quien con el propio Guillermo Soberón trabajó como coordinador de difusión cultural de la universidad, después como coordinador de humanidades de la UNAM, fue abogado general de la propia máxima casa de estudios, fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la universidad y siendo actualmente investigador emérito de dicha institución. Fue también el subsecretario de Salud y actualmente es miembro de, como lo fue el doctor, del Colegio Nacional. Le queremos pedir a don Diego Valadez que ahora nos haga su reflexión sobre lo que significó para él haber formado parte de la vida personal, académica y humanística del doctor Soberón. Muchas gracias, doctor Carrillo, por varias razones. En primer lugar, por haber tenido la iniciativa de organizar esta mesa y de convocar a tan distinguidas personalidades. Para mí es un privilegio estar con dos queridísimos amigos y rectores, el rector Narro, el rector Graue, y con otro queridísimo y admiradísimo amigo y científico, el doctor Sepúlveda. Estar con usted mismo, a quien tanto quiso el doctor Soberón y queremos todos sus amigos. Gracias a la Fundación Alemán por servir como una gran plataforma y una gran institución que convoca a la reflexión permanente sobre los temas del país. Saludo desde aquí a don Miguel Alemán. Y tomo la palabra después de escuchar esta formidable exposición que nos acaba de regalar y con la que nos acaba de deleitar el doctor Narro, por su inteligencia, por su elocuencia. En efecto, llevamos apenas 5 semanas de la pérdida de don Guillermo Soberón y cuesta trabajo, lo digo, estoy seguro por todos los que estamos aquí presentes, referirnos a él en términos de quien ya transitó y de quien ya no nos acompaña, después de que nos habituó, nos mal acostumbró por tantas décadas a una presencia tan cálida, tan afectuosa y tan inspiradora. Pero justamente lo que nos queda del doctor Guillermo Soberón es una gran serie de lecciones que, si bien ayudaron a trabajar durante muchos años, cuando tuvimos esa oportunidad quienes estamos aquí, también ayudarán a ver en el México del futuro al que se refería brillante y elocuentemente el doctor Narro, a una figura emblemática e inspiradora de cuyas lecciones podremos seguir aprendiendo. Una de las características de esos grandes líderes culturales que ha formado, que forma y seguirá formando nuestro país, es que justamente son
las personalidades que no solamente llenaron la época en la que se desarrollaron y desenvolvieron en cuanto a su presencia vital, sino que también servirán como un ejemplo para iluminar las acciones en el futuro, porque vaya que necesitamos tener figuras que nos inspiren en todo momento y particularmente en los que ahora vivimos. Con relación al doctor Soberón, quiero referirme a tres vertientes de su personalidad. A Guillermo Soberón desde la perspectiva de sus convicciones, a Guillermo Soberón desde la perspectiva de su trabajo y a Guillermo Soberón desde la perspectiva del arte del liderazgo que ejerció de una manera extraordinaria. En cuanto a las convicciones, subrayo fundamentalmente tres grandes aspectos: la académica, la sanitaria y la cívica. En la académica se caracterizó por muchos aspectos que ya fueron brillantemente sintetizados por el rector Narro, pero esencialmente se podrían sintetizar en una expresión que era la búsqueda constante de la superación académica. Y en torno a la superación académica hacía girar todo el elenco de acciones y de ideas e iniciativas que nutrieron durante mucho tiempo la vida de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa excelencia y esa superación académica fue la que le llevó a concebir nuevas formas de estructura para la universidad, que se tradujeron en lo que hoy son las facultades de estudios superiores, que impulsaron la descentralización de la propia universidad y que llevaron asimismo a configurar una nueva forma de trabajo en el orden estrictamente laboral, caracterizado por haber definido constitucionalmente las características del trabajo universitario dentro del apartado A de la Constitución. Esto significa que al regular mediante relaciones contractuales la vida laboral del personal académico y del personal administrativo, también lo hizo dentro de su gran esquema y de su gran concepto de superación académica, dentro de la cual no solo son parte fundamental los estudiantes y los maestros e investigadores, también los trabajadores que dan apoyo a las labores sustantivas de la universidad. En el orden sanitario, su preocupación fue más servicios, mejores servicios y mayor número de personas atendidas. Estoy seguro de que la experiencia vista retrospectivamente permite evaluar esa gran aportación de Guillermo Soberón a la salud de los mexicanos, que, entre otras cosas, se tradujo en lo que hoy vemos tan necesario: una gran campaña en pro de la inmunización, que por supuesto fue continuada por quienes después de él ocuparon esa secretaría. En el orden de la convicción cívica, el doctor Soberón se caracterizaba por creer en las instituciones más que en las personas, en los principios más que en las veleidades, entendidas estas como expresiones de una voluntad antojadiza, y en el proyecto más que en las ocurrencias, esto es, en las ideas inesperadas que no nutren ningún proyecto concreto y objetivable en el transcurso del tiempo. Así pues, como ciudadano creía en instituciones, principios y proyectos, y esto todo lo caracterizó como un hombre de convicciones. En cuanto al trabajo, en Guillermo Soberón estaba presente el científico y por tanto creía y practicaba el método. En él estaba presente también el ciudadano y por tanto creía, confiaba y utilizaba, en el buen sentido, al derecho. Y como funcionario estaba convencido de las virtudes de la administración, aspecto acerca del cual tuvo mucho empeño en platicar siempre y en aprender, precisamente de Alejandro Carrillo,
que ha sido uno de los grandes maestros de la administración pública mexicana. Y sabía con relación a la administración que son clave la organización, la disciplina, la constancia, la rectitud y un aspecto importante, la colegialidad. Esta estuvo presente también a lo largo de toda su experiencia. Siempre creyó en el trabajo colegiado, creyó en los órganos de decisión integrados colectivamente y él mismo en su trabajo permanente actuaba siempre como un buen científico, lo hace en su laboratorio, lo hacía en grupo. Y esto lo saben muy bien los queridos y admirados médicos que están aquí presentes, porque también ellos trabajan así. Es parte de su formación científica y era una de las características de Guillermo Soberón. Es importante en cuanto a su convicción de ciudadano, su convicción cívica y su confianza en el derecho, que fue allí justamente donde puso el énfasis y el tono cuando impulsó desde la Rectoría la reforma del artículo 3 de la Constitución para establecer en ella el principio de la autonomía universitaria. Y cuando posteriormente impulsó la reforma al artículo 4 constitucional para establecer también en ella el principio del derecho a la protección de la salud. Finalmente, en cuanto a Guillermo Soberón y el arte del liderazgo, también se puede decir mucho. En este punto cuentan su ejemplaridad y aquí se tradujo en las capacidades de conducción que lo caracterizaban, de conducción de equipos y de conducción de personalidades, sin sofocar, ni opacar, ni inhibir nunca el surgimiento de otros liderazgos, como muy bien lo señaló hace unos minutos el doctor Narro. De esa constelación de colaboradores del doctor Soberón, el doctor Narro nos ilustró con una gran cantidad de casos a los que puso número en cuanto a personas que surgieron de allí para ocupar otras posiciones directivas en el país. Hay líderes que inhiben, hay líderes que frustran, hay líderes que opacan, hay líderes que son envidiosos de su propio liderazgo y de otros liderazgos y los sofocan. Y por el contrario, hay líderes que inspiran y que generan otros liderazgos. El de Soberón fue uno de ellos. Hay otro aspecto también en este arte del liderazgo de Guillermo Soberón, que fue la confianza, la capacidad de inspirar y transmitir confianza. Optimismo, como también lo dijo el propio doctor Narro. Esto era clave en las áreas en las que se desenvolvió, en la educación, como líder, que inspiraba confianza en una comunidad que en el momento que él asumió la rectoría se encontraba en un momento de grave escepticismo, y como líder que inspiró confianza a una sociedad, y ahí lo acompañó de una manera clave el doctor Jaime Sepúlveda, en temas, por ejemplo, como el del SIDA. Y, bueno, cómo no recordar que rompió tabúes al hablar de sexo seguro y de condón en una sociedad pacata, pero fue aceptada su posición y fue aplaudido su posición, su planteamiento, su sugerencia de abordar con toda claridad la relación sexual para evitar la enfermedad. El grupo social, el conjunto de la sociedad mexicana, entendió, aceptó, aplaudió y secundó los puntos de vista del secretario de Salud porque inspiraba como líder. Y un tercer aspecto, su autenticidad, también otro aspecto relevante en un líder, porque es lo que le permite persuadir. No solamente conducía, no solamente inspiraba, también persuadía a sus interlocutores y persuadía por las buenas razones que animaban su quehacer. A título de anécdota, vale la pena recordar que fue secretario de Salud de don Miguel de la Madrid, un gran presidente de México. Don Miguel, entre sus defectos,
tenía el de ser un fumador muy asiduo, tanto así que fue una de las causas que generaron el padecimiento que finalmente desembocó en la pérdida de su vida. Pero siendo presidente de la República y siendo candidato, y el doctor Carrillo lo acompañó en muchísimas ocasiones y fue también colaborador suyo, cercanísimo, además de amigo, él solía fumar permanentemente en las reuniones de trabajo y lo hacía también en público. Era una época en la que se hablaba de la hegemonía de los presidentes, pero a pesar de eso, esos presidentes tenían sensibilidad y sabían escuchar. Otra característica del liderazgo, de los liderazgos creativos, por supuesto, no de los inhibitorios. Y el doctor Soberón, como secretario de Salud, le pidió al presidente de la República que se abstuviera de fumar en público, porque el ejemplo que transmitía no era edificante para los propósitos de la salud. Y el presidente de la República lo entendió, aceptó las buenas razones de su secretario, se vio persuadido por ese gran líder que era Guillermo Soberón y dejó de fumar en público. Ojalá lo hubiera hecho también en privado, porque habríamos seguido disfrutando de su presencia por muchos años más. Pero lo importante es que esa capacidad suasoria que tenía Guillermo Soberón le permitía dirigirse al presidente de la República en términos convincentes. Y por supuesto hay que contar también que en este caso el propio presidente de la República ponía mucho de su parte porque era un presidente demócrata que sabía escuchar. Bien, ese fue el Guillermo Soberón que tuvimos, el de las convicciones, el del intenso trabajo y el de la gran capacidad de conducción como líder cultural del país. Muchas gracias, querido Alejandro Carrillo, por haberme dado esta oportunidad de estar con ustedes, de hacer esta remembranza de una figura emblemática de la cultura mexicana y de un amigo inolvidable. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido doctor Valadez, mi querido Diego, por habernos dado una muestra de la sabiduría del propio doctor Soberón en haberles encargado tanto al doctor Narro como a ti el prólogo y el proemio de sus memorias para conjuntar de alguna manera esos dos aspectos que representaba y encarnaba de manera tan inteligente y tranquila, no la hacía sentir, sino simplemente todos nos percatábamos de ello, que un hombre de ciencia, como lo era indiscutiblemente el doctor Soberón, de ahí que uno de sus, al inicio de su carrera universitaria, fuera coordinador de ciencias, de la investigación científica en la universidad, y que pudiera de alguna manera entenderse y allegarse de colaboradores tan extraordinarios como el propio doctor Narro y el doctor Diego Valadez, que fue coordinador de humanidades, porque estas dos vertientes las manejaba de una manera equilibrada, extraordinaria, el propio doctor Soberón. Como decía Aristóteles, que el triángulo del equilibrio del ser humano mezclaba lo mismo la investigación sobre el ser, la lógica, que también la investigación sobre el querer o el deber ser, la deontología. Y culminaba de manera extraordinaria, como lo hacen todos los que están aquí presentes, con el manejo de esa tercera vertiente que era la estética. El sentimiento en donde podríamos decir que Guillermo Soberón fue un ejemplo de ese equilibrio entre esas tres potencialidades del ser humano: ser, el querer ser o el deber ser y el sentir. Pero además tenía otra ventaja, que era que podría relacionarse sin ningún problema
con colaboradores más jóvenes. Aquí lo demostramos los que estamos de alguna manera aquí presentes. Me toca ser el mayor de todos ustedes. Y quiero con ello dar entrada a la participación de alguien que aquí en la Fundación Miguel Alemán es muy recordado y querido. Fue uno de los primeros recipiendarios del premio en salud de la Fundación Miguel Alemán, el doctor Jaime Sepúlveda. Yo fui compañero de su hermano Bernardo en la generación 59 de abogados, pero esta manera tan extraordinaria que tenía el doctor Soberón de allegarse, la colaboración entusiasta y leal, sin cegueras, de quienes lo conocimos y quienes entendíamos que colaborar con el doctor Soberón era un privilegio por las enseñanzas que nos daba a todos. Por eso es que quisimos también rogar que desde su lugar allá en el extranjero, en su calidad de director ejecutivo actualmente del Instituto de Global Sciences de la Universidad de California en San Francisco, y quien fue también subsecretario de Salud y director general del Instituto Nacional de Salud Pública de México y coordinador general de los Institutos Nacionales de Salud de México y, como decíamos, Premio de Salud de la Fundación Miguel Alemán, el doctor Jaime Sepúlveda, a quien también el propio doctor Soberón en sus memorias destina páginas muy calurosas y muy amistosas. Mi querido don Jaime, si nos quieres hacer alguna reflexión en este homenaje que le estamos rindiendo al doctor Soberón. Con mucho gusto, mi querido Alejandro, agradezco sinceramente esta invitación del doctor Carrillo Castro de la Fundación Miguel Alemán a participar en este homenaje al muy querido maestro Guillermo Soberón. Y resulta particularmente grato hacerlo en compañía de tan queridos amigos y distinguidos personajes en este panel. Me causa gran emoción evocar los muchos recuerdos que tengo del maestro y agradezco a la vida haber tenido el privilegio a lo largo de casi 50 años de conocerlo primero como autoridad universitaria, más tarde como jefe y mentor y finalmente como amigo. El 3 de enero de 1973, Guillermo Soberón fue nombrado rector de la UNAM. Ese mismo año, ingresaba yo como estudiante de la carrera de medicina en la misma universidad. Es decir, la distancia jerárquica que nos separaba no podría haber sido mayor. Sin embargo, y esto habla mucho de la generosidad del maestro, para cuando cumplió 70 años, en diciembre de 1995, me llamó aparte y me hizo una petición. Quiero que me hables de tú, como si fueras de mi familia. Es un gusto que me quiero dar a los 70. Y así fue. A partir de entonces le hablé de tú, pero siempre tratándolo con mucho respeto como maestro. Para la preparación de estas palabras me di el gusto de releer el libro autobiográfico El médico, el rector, que el doctor Carrillo Castro ya hizo alusión. Su lectura es una valiosísima, es una delicia. Además de un recuento valiosísimo de una parte de la historia reciente de México. Los pormenores de su vida como estudiante de medicina, su doctorado y posterior labor en bioquímica, las narra en una primera parte. Luego describe su experiencia como rector en uno de los tiempos más complicados que se recuerden en la UNAM.
y termina con sus aportaciones en la salud. Con elegancia y sencillez, el libro revela a una persona de excepcional talento, integridad, valor personal y sentido del humor, muy importante. Considero que este libro debe ser una lectura obligada para cualquier estudiante universitario, para cualquier médico profesionista de la salud. Así como la imitación es el mejor de los elogios, el éxito de los alumnos es el mayor tributo a la figura del maestro. Los alumnos de Soberón en campos tan diversos como la biomedicina, la educación superior, la salud pública, la filantropía, la genómica, la bioética, por citar algunos, son ya legión. De aquí deriva que el doctor Soberón haya sido el médico con mayor influencia en los quehaceres de salud de este país, así como, a mi juicio, uno de los mejores rectores en la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al terminar su segundo periodo como rector en enero de 1981, el maestro Soberón decidió tomarse 1 o 2 años de sabático para retomar su carrera como investigador en bioquímica y se fue a Wisconsin. Poco antes de partir, el presidente López Portillo le solicitó su consejo sobre formas de ampliar la cobertura de servicios de salud en el país y le pidió al entonces secretario de Hacienda, Miguel de la Madrid, continuar en contacto sobre este tema con el ahora ex rector. Para desgracia de la bioquímica y para fortuna de la salud pública, el maestro Soberón decidió inclinarse por esta última y aceptó la responsabilidad de regresar a México a coordinar un ambicioso plan de reforma sanitaria. Se creó así, en la entonces calle de Ocaso, la coordinación de los servicios de salud de la Presidencia de la República, como ya fue señalado por el doctor Carrillo Castro. Fue en esa posición que Julio Frenk y yo tuvimos la ocasión de presentarle a mediados de 1982 la idea de crear un centro de investigación en salud pública. Por ese entonces yo estaba haciendo la recolección de datos para mi tesis doctoral y en diciembre de 82 el maestro Soberón fue nombrado secretario de Salubridad y Asistencia y me invitó a colaborar junto con el maestro Jesús Comate en la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud. Y al terminar el doctorado, tanto el maestro Soberón como el maestro Comate me invitaron a ser director general de epidemiología. Y es ahí en donde puedo señalar momentos de trabajo cercano con el secretario Soberón. Y aquí destacaría algunos ejemplos que hacen ver sus dotes de liderazgo, valor personal y visión de estadista. El paludismo era entonces un problema en crecimiento en zonas estratégicas como pozos petroleros, áreas turísticas. El dengue se había recientemente reintroducido al país. La poliomielitis, el sarampión y otras enfermedades prevenibles por vacunación tenían tasas injustificadamente altas. Las enfermedades diarreicas continuaban siendo la principal causa de muerte de los niños mexicanos. Y para acabar, el SIDA surgía como una nueva amenaza. El secretario Soberón decidió dar todo su apoyo al combate de estas enfermedades, lo que se tradujo en una de las más precipitosas caídas en la mortalidad preescolar en la historia moderna de México. ¿Cómo lograron Soberón y colaboradores tanto en tan poco tiempo? Muy simple,
aplicando la evidencia política, la evidencia científica a las políticas de salud. Es decir, seleccionando prioritariamente las intervenciones más costo efectivas. Capítulo aparte, merece el narrar la forma valiente en que el secretario Soberón decidió atajar la epidemia de SIDA en México. Ya el doctor Diego Valadez hizo alusión a este momento, que es, a mi juicio, un caso emblemático que permite distinguir a los verdaderos líderes de los pusilánimes. En enero de 1986, creó el doctor Soberón el Comité Nacional de Prevención y Control de SIDA, CONASIDA. Esa visión anticipatoria permitió que ante la pandemia de SIDA se actuara en México temprana y decididamente. A diferencia, por cierto, con la actual respuesta de las autoridades a COVID-19. La proscripción del comercio de sangre, por ejemplo, cortó de tajo una vía de transmisión que amenazaba extenderse potencialmente. Otra valiente acción del doctor Soberón fue la de aparecer como secretario de Salud en televisión con don en mano, recomendando su uso como el método más efectivo de prevención de SIDA por transmisión sexual. Esto motivó una ridícula demanda, una denuncia de Provida contra Soberón y un servidor ante la PGR en 1987. La conjunción de un gran equipo humano, con un plan cuidadosamente desarrollado y bajo la batuta de un líder como Soberón, permitió que la Secretaría de Salud llevara a cabo ambiciosas reformas estructurales que dieron base a un sistema moderno de salud. La reforma al artículo 4 constitucional hizo por vez primera de la salud un derecho en nuestro país. Las políticas de Estado y la escuela que formó Soberón perduraron por más de un cuarto de siglo. Confiemos que en una próxima administración se recuperen sus enseñanzas. ¿Cuáles son los atributos, ya para terminar, que más le admiré al maestro Soberón? Primero, su generosidad. Gozaba en ayudar a los demás y disfrutaba el éxito ajeno. Valentía personal. En circunstancias de real peligro, mostró siempre entereza y decisión. Liderazgo. Bajo su guía se han formado muchísimos líderes, así como influyentes grupos profesionales, como señaló el doctor Narro. Visión. Anticipaba el devenir y las nuevas oportunidades de desarrollo y tenía un ojo clínico para identificar jóvenes prometedores. Sentido del humor. Excepto cuando perdían los Pumas, Soberón siempre estaba contento. Amor a México. Más de 6 décadas de servir a su país en las mejores causas. Y debo señalar también amor a su familia. Su inolvidable socorro, sus 6 hijos, sus 12 nietos, siempre constituyeron los cimientos de su fortaleza. En suma, y parafraseando un poco a Winston Churchill, se puede decir que sobre los méritos de Guillermo Soberón, en nuestra historia nacional reciente, nadie ha hecho tanto en tan poco tiempo por mejorar la salud de tantos mexicanos. Gracias, Alejandro, por esta oportunidad de estar con ustedes. Muchísimas gracias a ti, mi querido Jaime. Esto demuestra que la selección de los colaboradores del doctor Soberón, que nos aceptaron amablemente al licenciado Alemán y a mí la invitación para participar en este homenaje al doctor Guillermo Soberón Acevedo, fue muy acertada.
la mención que acabas de hacer de que una de las grandes enseñanzas que le debemos todos a Guillermo Soberón es que nunca tuvo miedo a señalar que las decisiones que él aportaba, sobre todo en el campo de la administración pública, estaban basadas en la verdad, en la transparencia y sobre todo en la información que proporciona la ciencia, que como todos sabemos, nunca es acabada esa verdad, siempre es un desideratum, es una meta a alcanzar y siempre estuvo abierto a corregir cuando se le llevaban elementos para explicarle que había que adoptar ciertas modalidades que no se habían considerado en sus análisis. Por eso es que, junto con el Universal, acordamos que el título de esta mesa redonda debía de ser La ciencia como fundamento de las políticas públicas, porque hay momentos en donde se requiere efectivamente de mucho valor para que se ponga por encima de cuidados y de otro tipo de consideraciones políticas circunstanciales, el tener que hablar con la verdad, aunque se molesten algunos espíritus, como tú lo señalabas, pues de índole menor. Y acabaste señalando algo que es muy importante, lo dijo Diego Valadez también, y desde luego el doctor Narro. Su defensa de la autonomía universitaria, que esto me da pie para presentar al cuarto y último participante, porque estas enseñanzas que dejó Guillermo Soberón, que fueron recogidas en su momento por otros rectores muy importantes, aquí nos acompaña el doctor Narro, acaba de ser uno de los timbres de orgullo para todos los universitarios ver cómo nuestro actual rector, el doctor Enrique Graue, valientemente también salió a señalar que la autonomía de la universidad debe de servir para garantizar, como decía también Diego Valadez, la calidad de la enseñanza con la que no se debe de jugar si queremos efectivamente plantear que en el futuro México sea el país al que todos aspiramos. El propio doctor Graue es un símbolo, como lo fue en su momento el doctor Narro, que los abogados y los universitarios de otras ramas que no son la medicina, no les tenemos ni les guardamos ningún rencor por estarse sucediendo con frecuencia en la máxima silla de la universidad, porque le perdimos el miedo al rigor científico supuestamente desprovisto de esas otras virtudes que derrochó, como en su momento también el doctor Chávez, el propio doctor Soberón, y lo hizo también el doctor Narro, y lo está haciendo de manera verdaderamente ejemplar el doctor Enrique Graue. Así es que, don Enrique, te pedimos ahora que nos hagas favor de terminar este ciclo de reflexiones cariñosas sobre la vida de ese gran mexicano que se nos acaba de ir. Muchas gracias, doctor Carrillo Castro. Siempre intervenir después de las excelentes presentaciones del doctor José Narro Robles, quien hizo un recuento completo de lo que le debemos al doctor Soberón, de un colaborador tan cercano como fue Diego Valadez, y de Jaime Sepúlveda, alumno, ambos, que consentido del maestro siempre será muy difícil. Pero qué bueno que la Fundación Miguel Alemán, y por supuesto don Miguel, que nos escucha saludarlo, y su dirección general, hayan propiciado este encuentro para recordar a nuestro queridísimo Guillermo Soberón, a quien tanto le debe la nación, la salud y la educación. Ya se han dicho, fueron muchísimos logros en la ciencia, en la educación, en los sistemas sanitarios y en general
en el bienestar de los mexicanos que ya se fueron realizados. Muy bien decía el doctor Diego Valadez, fue un hombre científico, un hombre que también fue un gran ciudadano y un hombre institucional. Y esta conclusión hizo probablemente que lograra tantísimas cosas el maestro Soberón. Yo voy a mencionar exclusivamente algunos de estos logros que para la Universidad Nacional Autónoma de México atañen en forma muy particular. Ya se comentó, el doctor Soberón dio un gran impulso al proyecto de crecimiento y fortalecimiento del bachillerato a través del Colegio de Ciencias y Humanidades. Creó 5 escuelas nacionales de estudios profesionales, hoy facultades de estudios superiores, que abrieron espacios a la creciente comunidad estudiantil en zonas geográficas de mayores necesidades. Fundó nuevos centros de investigación en áreas de vanguardia e impulsó la descentralización geográfica de la investigación de la UNAM. Condujo y realizó el gran proyecto cultural del Centro Cultural Universitario, único en su naturaleza, concepción integral hecha inclusive por Diego Valadez para la comunidad universitaria y a la población en general. Y en buena medida, gracias a sus intervenciones, la autonomía fue elevada a rango constitucional, protegiéndola así, como hacía mención el doctor Carrillo, de distintas motivaciones ajenas que pudieran atentar contra la educación pública y laica en nuestra nación. Lo diría en unas cuantas palabras. La UNAM es más nacional y es más autónoma gracias a la visión y convicción del doctor Guillermo Soberón. Después de lo que han comentado quienes me antecedieron en la palabra, creo que en realidad me referiré a aquellos atributos que al pasar de estas 5 semanas, desde su irreparable pérdida, se han ido decantando en mi conciencia y que hoy puedo apreciar y aquilatar mejor. Guillermo Soberón era un hombre sensible a las necesidades sociales. Fue un hombre íntegro, inteligente, atento, cálido y con una extraordinaria capacidad de construir aquello que imaginaba. Dones que en conjunto son difíciles de encontrar y que en buena medida fueron la razón de sus innumerables logros. Guillermo Soberón se sabía respetable, lo que lo hacía un hombre con una gran seguridad en sí mismo. Era dueño de él y de sus circunstancias, y nunca necesitó de usar la distancia protocolaria para hacerse respetar. O al menos, esa fue siempre mi percepción desde la primera vez que lo conocí. A su personalidad le impregnaba una calidez muy particular que todos nosotros vivimos. Era portador de una sonrisa franca y afectuosa, cordial sin exageración. Abordaba sin excesos ni circunloquios el tema que deseaba conversar y tratar con nosotros. Y esa forma de acercamiento nos inspiraba confianza y confidencialidad. Y con ello conseguía, casi de inmediato, una sensación de familiaridad. Háblame de tú, decía al final, pero construía todo el aspecto para que pudiéramos sentirnos así, cerca de él. Tenía, como se acostumbra decir hoy en día, una gran inteligencia emocional, que sumada a sus otros atributos, generaba reconocimiento, compromiso y lealtad. Guillermo Soberón, en todas sus acciones, ya sea en la docencia, en la investigación,
en la administración pública o en la administración universitaria, supo compartir y transmitir sus objetivos. Y quienes estuvimos cerca de él, por eso los hicimos propios. Nos identificamos con él y compartimos sus propósitos. Y esta es la verdadera esencia de un líder, de ese arte del liderazgo del que hablaba Diego Valadez. Alguien a quien seguir, porque consiguió hacernos creer en él con su ejemplo y sinceridad. Soberón fue un líder carismático que no necesitó de oratorias excesivas, de arengas, de actitudes soberbias o de imposiciones por su voluntad. Todo lo que consiguió fue gracias a su inteligencia, tesón, capacidad de trabajo y por su noble y gallardo ejemplo. Yo terminaré diciendo que descanse en paz el doctor Guillermo Soberón, siempre para siempre, en la memoria de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la de todos nosotros, que somos parte de nuestra universidad y del México que amamos y deseamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector, por estas palabras. Todavía nos quedan algunos minutos por si a algunos de los participantes se le hubiera quedado algo en el tintero y quisiera hacer uso de la palabra en este homenaje en donde a cada uno de ustedes les pedimos que hicieran este esfuerzo de síntesis, pero que ha transminado esa emoción que nos recordaban cada uno de ustedes al decir: para nosotros Guillermo Soberón no ha muerto, y sobre todo para quienes lo estamos viendo en esta pantalla con cada uno de sus amigos y colaboradores, mientras estemos vivos, muchos de los que le conocimos y definitivamente los 5 que estamos aquí, Guillermo Soberón seguirá viviendo con sus enseñanzas, con su ejemplo y con su amor por México y por la universidad. No sé si alguno de los 4 quisiera hacer uso de la palabra. Todavía tenemos unos 10, 15 minutos. Si cada quien tiene o quiere terminar con un comentario de 3 o 4 minutos, tenemos tiempo todavía para hacerlo. Bueno, si no, entonces quisiera, en nombre de la Fundación Miguel Alemán, del licenciado Miguel Alemán Velasco, de El Universal y de los periódicos que nos están haciendo el favor de difundir este homenaje, el debate, el siglo de Coahuila, el siglo de Torreón, el Informador, el Imparcial, Frontera, La Crónica y Pulso. Quisiéramos agradecerles muy cumplidamente al doctor Grau, al doctor Narro, al doctor Sepúlveda y al doctor Diego Valadez que nos hayan regalado estas pinceladas de reconocimiento, de admiración y de cariño que en su conjunto nos permiten recordar que en México nuestra universidad, nuestra sociedad puede generar el tipo de personajes ejemplares que simbolizan toda una época, pero sobre todo simbolizan la posibilidad y el optimismo que debemos de tener, que como alguien decía alguna vez, México es más grande que los problemas que actualmente estamos viviendo, y que una de las grandes enseñanzas que nos dejó Guillermo, como a todos, sobre todo a los jóvenes que están aquí en las pantallas, porque yo, como vuelvo a decir, soy el mayor en edad, a todos nos pidió en algún momento que le habláramos de tú, y eso habla de
la calidez y sobre todo de algo que es muy importante, que no se debe de imponer la jerarquía a base de exigencias, sino fundamentalmente con el ejemplo y con la transmisión de esa seguridad que tenía el doctor Soberón cuando convocaba a sus colaboradores a que le auxiliáramos primero en analizar los problemas que él compartía con nosotros y cuando nos daba instrucciones para que las cumpliéramos, no solo con disciplina, sino con entusiasmo y con alegría. Y creo que mientras esa enseñanza perviva en todos los que estamos asistiendo a este homenaje, podemos sentirnos seguros de que habrá luz al final del túnel en cualquier problema que vislumbremos en nuestro país. Muchas gracias de nuevo a los 4 participantes por su generosidad y por habernos permitido aquí en la Fundación Miguel Alemán rendirle este sentido y sincero y respetuosísimo homenaje a ese gran mexicano que fue, es y seguirá siendo Guillermo Soberón Acevedo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Muchas Alejandro. gracias. Querido rector Graue, querido doctor Narro, Cuídate, Pepe. Cuídate, Jaime, por favor. un abrazo. Gracias. Cuídense todos. Saludos a don Miguel, por favor. Gracias, Jaime. Nos vemos.